¿sí? Eh, entendido. Em, a ver, cada vez que yo abordo el tema de posesión y puntualmente el de desalojo, parto siempre de una primera idea. En el Perú, lamentablemente, el arrendador, el propietario y en general el bien es de desventaja manifiesta, porque en nuestro país las normas de derecho sustantivo, de derecho procesal, también tienden a favorecer a quien ocupa el bien. Y uno puede decir, oye, pero estás frente al ocupante y hay que tutelar su posesión. Es correcto en principio, pero jamás en desmedro del arrendador o del propietario, cuando quien ocupa el bien lo ocupa sin derecho, lo ocupa sin título, lo ocupa con un contrato vencido o lo ocupa con un contrato que ha sido resuelto por falta de pago. En buena cuenta, mis estimados, parto de una premisa. Mi premisa es, mi premisa es, en nuestro ordenamiento, las normas y nuestra actuación como abogados de la parte demandada tienden a, tienden a, tienden a no favorecer a quien merece la restitución del bien. Tienden a no favorecer a quien tiene derecho a que se le entregue el bien. Porque cuando hablamos de desalojo o defensa extrajudicial posesoria, estamos hablando de recuperar la posesión. No se olvide esto. Reivindicar, desalojar, defender extrajudicialmente supone hablar en estricto de restituirnos de la posesión. Son mecanismos para que quien afirma tener derecho o para que quien afirma, de acuerdo al Código Civil, que se le restituya la posesión, esta le pueda ser entregada. Reivindicación, anote, reivindicación, desalojo o defensa extrajudicial. Son mecanismos para devolver, para volver a tener o para finalmente tener la posesión, siempre que corresponda por mandato de la ley. Y se actúa frente a quien no tiene derecho. Y no tiene derecho porque carece de título. Y no tiene derecho porque su contrato ha vencido. Y no tiene derecho porque eh, no pagó, entró en mora y se resolvió su contrato por esa situación. Es importante este antecedente o entenderlo desde mi punto de vista porque nos permite tener una visión de lo que como objetivo debemos pensar tiene el desalojo. Como objetivo. No debemos, no, yo soy de aquellos que cree que uno no debe perderse en, eh, en las posiciones doctrinarias, en las posiciones alambicadas, en las posiciones, en las posiciones que no ofrecen una solución a los conflictos y que por el contrario terminan complejizándolos. Mi segunda tesis, mi segunda idea base, cuando yo hablo de estos temas, es que los desalojos no deben ser tan complejos. Ningún desalojo en el Perú como proceso, ninguna defensa extrajudicial como acción directa, ni siquiera ningún proceso de reivindicación, que es un proceso ordinario, merece ser tan complejo. Porque, por lo menos, o puntualmente hablando del desalojo, estamos frente a un sujeto que no tiene derecho. Estamos frente a un sujeto que carece de título.
Estamos frente a un sujeto que tuvo un derecho, pero feneció. Hay que tener mucho, en mi opinión, hay que tener especial atención en cuál es el objeto de la acción, qué persigue esta, qué es lo que buscamos alcanzar para que así podamos entender hacia dónde apuntamos, ¿no? Y no nos terminemos enredando en formalidades, en externalidades o en tesis cuya complicación no son necesarias para resolver el conflicto de intereses. Creo que alguien había levantado la mano. Lo vi por el Zoom. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere intervenir? ¿No? Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Puedo, no, Geraldine? Sí, doctor, puede compartir pantalla. Buenísimo. Perdón. Voy a compartir pantalla. Quiero junto a ustedes seguro ven mi pantalla, ¿correcto? Está en blanco ahorita, es como una pizarra. ¿De Sí, acuerdo? doctor. De acuerdo, muy bien. Mire, esta es una línea, esto es como si fuese una línea del tiempo. Estamos aquí, perdón, estamos en 1993, entra en vigencia el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil incluye un proceso denominado de desalojo. ¿De acuerdo? Antes del Código Procesal Civil, desde 1912, existía el Código de Procedimientos Civiles. El Código de Procedimientos Civiles regulaba un proceso similar al del desalojo, pero llamado desahucio. ¿De acuerdo? Vale decir que en este proceso de desahucio, vale la pena recalcar que en este proceso de desahucio teníamos la posibilidad de desalojar, ¿no? Se le llamaba desahucio, pero un desalojo, a, entre otros, el precario. El término precario, entonces, aparece en el Código de Procedimientos Civiles de 1912. La jurisprudencia desarrolla su contenido. Y es en 1984 cuando el Código Civil, la norma de carácter material, recoge en su artículo 911 la definición de precario. Puedo aseverar que la definición de precario que recoge el artículo 911 es una definición tomada de la jurisprudencia. Y es por eso que el precario del 1911, del Código Civil de 1984, es un poseedor, no cabe duda, es un poseedor, perdón, es un poseedor ilegítimo. Pero no solo es un poseedor ilegítimo, es un poseedor ilegítimo de mala fe. Ese es el precario del 911 del Código Civil de 1984. Vuelvo al Código Procesal Civil de 1993. Este código regula, como lo he comentado, el proceso de desalojo. Luego de ese código aparece el famoso cuarto pleno casatorio. Luego del cuarto pleno casatorio aparece la ley 30-201,
que en su articulado introduce el desalojo bajo cláusula de allanamiento. Luego aparece el decreto legislativo 1177, que crea el proceso único de ejecución de desalojo. Y finalmente, no recuerdo el número de la ley, aparece la ley de desalojo con intervención notarial. ¿Pueden ver todos el dibujo? Sí, Creo que doctor, sí, se ¿no? puede ver. Buenísimo. Entonces, tenemos, como lo estoy subrayando, 4 procesos de desalojo el día de hoy. En verde me permitiré encerrar el único proceso de desalojo destinado al precario. En azul, los procesos de desalojo en donde necesariamente hay un contrato de arrendamiento. Muy importante, mis estimados amigos, que tengamos en cuenta esta presentación que acabo de hacer en mi pantalla, porque esta presentación nos permite entender, y creo que esta es la tercera idea que puedo ofrecer, entender cuáles los espacios en donde se puede demandar el desalojo, ¿no? Hoy por hoy hay 4 ventanas, 4 espacios donde demandar el desalojo, pero una primera ventana, como lo han podido advertir, está dedicada casi exclusivamente al precario, y una segunda, tercera y cuarta entrada dedicada a los contratos de arrendamiento, o sea, a los desalojos cuando hay contratos de arrendamiento de por medio. Esto como primera introducción, ¿no? Hasta aquí, mis queridos amigos, ¿tienen alguna inquietud? Pueden adelantarlas, por favor. Yo soy de aquellos que prefiere 1000 veces, a propósito de atender inquietudes, desarrollar la parte teórica o la parte académica. Van a ser bienvenidas sus intervenciones. Saquen el jugo a su presentación. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie? Ok, bueno, está bien. Entonces, Doctor Pozo, si continúa, sí, Marcos, por favor. permítame, Mucho gusto. discúlpeme, le agradezco anteriormente la oportunidad y le agradezco también la docencia que está haciendo en este momento con nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tengo una inquietud, doctor, en un caso muy específico que he estado viendo por la zona en la que yo desarrollo mi actividad laboral. Un alcalde hace 3 años adjudica a una persona un área de terreno, ¿no? Bastante extensa, en la que ocupan, parte de ese terreno lo ocupa un asentamiento humano. ¿Ya? Entonces lo que hace esta persona, parcela, subdivide, lo inscribe, lo registra y comienza el proceso de desalojo contra 100 familias. 100 familias que ya vienen 100 ocupando familias, el predio ¿desde cuándo?
Ya, no, son familias que viven hace 20 años, pues ahí, son un asentamiento humano, pero este señor le adjudica a la municipalidad, no sé por qué medios, hace 3 años recién, ¿no? Pero este señor tiene la habilidad, pues, de inscribirlo, de registrarlo, ¿no? Y comienza, pues, a hacer proceso de desalojo por ocupación precaria, vecino por vecino, o sea, ¿no? Interpone esas demandas. El problema acá se presenta, doctor, claro, yo lo escucho a usted cuando usted señala que las acciones de carácter posesorio, entre ellas incluso el desalojo, no tienen por qué ser complejas, ¿no? Pero en este caso específicamente, yo veo que sí hay complejidad, por ejemplo, ¿no? Porque el alcalde adjudica, repito, pues a una enorme cantidad, perdón, una enorme cantidad de terreno a una sola persona, no obstante que ese terreno ya estaba en posesión, estaba posesionado pues una cantidad de vecinos viviendo hace 20 años. ¿Ya? Entonces, ahora estos vecinos están enfrentando procesos de desalojo por ocupación precaria, ¿no? O sea, esa es la característica. Pero Marco, para sumar en tu explicación, el hecho de que alguien posea 20, 30, 40 o 50 años, per se no le otorga un derecho, ¿ah? Como punto de partida. O sea, el hecho de que alguien posea 20, 30, 40 o 50 años, per se no le otorga un derecho. Si posee por 20, 30, 40 o 50 años de manera continua, pacífica, pública, como propietario, es otra cosa, es distinto. Claro, me faltó completar la pregunta. Esa es ¿A la eso te posesión, es refieres? una posición cualificada. Tienen pues agua, tienen luz, han construido algunos su casita pues en esteras, otros le han puesto adobe, ¿no? Eso me faltó completar, perdone, ahora sí ya con la explicación. No, no te preocupes. Y estando así, mi estimado Marcos, tampoco se hace complejo, ¿sabes por qué? Porque si se demanda a quien ocupa el inmueble bajo posesión cualificada por 20, 30 o 40 años, el cuarto pleno casatorio ya le puso una, ya le puso una salida, ya estableció una salida. Y la salida es, oye, eh, tú, señor juez, tendrás que considerar que esos ocupantes o ese ocupante tienen posesión cualificada y que potencialmente pueden adquirir por prescripción. Y si potencialmente pueden adquirir por prescripción, tú, señor juez, en el desalojo, le dirás al demandante, oye, Chulito, yo creo que ese señor que tú has demandado tiene posesión cualificada y no procede, por tanto, el desalojo. Ya lo ha dicho el cuarto pleno. O sea, cero complejidad. ¿Me entiendes? O sea, por supuesto, cada proceso es una historia distinta, cada proceso tiene un desarrollo diferente, pero en el caso que tú me cuentas, no es que sea complejo, en mi opinión. En el caso que tú me cuentas, lo que hay son poseedores con posesión cualificada que pueden oponer ante el juez la posibilidad de haber adquirido por prescripción y el juez, al amparo del cuarto pleno casatorio, porque un caso como este ya se resolvió en el pleno, le diga a la otra parte, oye viejo, no puedo ordenar el desalojo. Le creo a estos chicos que aunque no tienen sentencia firme, potencialmente han adquirido por prescripción. Y yo les creo. Gracias, doctor Cosa, muchísimas No, gracias. Muy no sé si me dejé entender, Marco. perfecto, doctor. Perfecto, muchas gracias. Claro, claro. Eso no significa que los procesos no sean, pues algunos complejos o requieran un análisis. Lo que te acabo de decir, claro que requiere un análisis, viejo. Por supuesto que requiere un análisis. Un análisis del cuarto pleno. Un análisis del cuarto pleno. Claro que requiere un análisis del cuarto pleno. ¿Alguien más tiene una inquietud? ¿Nadie más por ahora? Ok, continúo. Continúo entonces comentando un poco sobre desalojo. El primer proceso de desalojo que está enmarcado en el Código Procesal Civil, el Código Procesal Civil de 1993, regula el proceso conocido como desalojo bajo el sumarísimo. Este desalojo bajo el sumarísimo te postula una demanda, te permite una contestación en un plazo de 5 días y en un plazo de 10 debe llevarse a cabo una audiencia única, donde se va a sanear la relación procesal, donde
se va a fijar el punto controvertido, dónde se van a actuar las pruebas, dónde potencialmente el juez puede sentenciar. Ese proceso bajo el Código Procesal Civil de desalojo, dada la publicación del cuarto pleno y de la entrada en vigencia de los demás procesos de desalojo a los que he hecho referencia, ha quedado casi limitado en su uso al precario, y por eso decía, es el Código Procesal Civil aquel que va a permitirte atender los temas de precario. En cambio, la cláusula de allanamiento futuro, el proceso único de ejecución de desalojo o el desalojo con intervención notarial, no están pensados para un precario, están pensados para un supuesto en el que hay un arrendamiento, en el que hay una formalidad con el arrendamiento, en el que el arrendamiento vence, en el que se deja de pagar 2,5 cuotas de pensión o de renta. Entonces, de una u otra manera, cada uno de estos 3 procesos que he mencionado actúa o permite actuar. Así, si tú tienes tu contrato de arrendamiento por escrito, con firma legalizada ante notario, con cláusula de allanamiento futuro del arrendatario, pues podrás acudir al proceso de la cláusula de allanamiento futuro. ¿Y qué supone este proceso? Este proceso lo que supone es que tú demandas en la contestación en 6 días, y si no se convence al magistrado sobre si el contrato ha vencido o sigue vigente, o si se ha pagado o no la renta, pues el magistrado en 15 días ordena el lanzamiento. Eso es el proceso bajo cláusula de allanamiento futuro. O el proceso único de ejecución, donde hay demanda, contestación en 3 días y sentencia inmediatamente. Donde si apelas la sentencia es con efecto suspensivo. Donde no necesitas proponer una conciliación extrajudicial porque la ley, el decreto legislativo 1177, modificó la ley de conciliación para evitar la conciliación. O finalmente te queda, siempre pensando en el arrendamiento, el desalojo con intervención notarial. El desalojo con intervención notarial supone que el notario verifica, constata que el contrato ha vencido, no se ha pagado la renta, y que el arrendador esté expedito con esa constatación para decirle a un juez de paz que ya no es necesario seguir un proceso, que lo único que tiene que hacer es ordenar el lanzamiento. Entonces, consideremos, por favor, la existencia de estos 4 procesos, identifiquemos a dónde está dirigido cada uno de ellos, qué es lo que puntualmente va a atacar cada uno de ellos, para saber cuál es el que más nos beneficia, o cuál es el que más valoramos, o cuál es el que, al que podemos recurrir. ¿De acuerdo? Sumamente importante esto. ¿Ok? ¿Quieren o tienen especial interés en que hable sobre alguno de los procesos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya están llevando algún proceso bajo la cláusula de allanamiento futuro del arrendatario? ¿Tienen alguna inquietud sobre el particular? Sí, Solange, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Esta ¿cómo estás? cláusula del allanamiento futuro en el contrato, ¿de qué forma podría ir? ¿Cómo lo podría usted ¿A qué te refieres? para Como el que de qué forma arrendatario, podría ir. en el contrato? La Esta es cláusula. una cláusula, la cláusula de allanamiento futuro del arrendatario, Solange, es una cláusula que permite, incluyéndola en el contrato, someterse al procedimiento de desalojo que he mencionado: demanda, contestación y lanzamiento. Usualmente postula la posibilidad de tener un contrato con cláusula de allanamiento futuro del arrendatario y el arrendador para tener expedito este proceso. Su redacción no viene impuesta, es una redacción que queda libre albedrío de los justiciables y de su defensa cautiva. Usualmente se postula cláusula 12ª, allanamiento a futuro del arrendatario. Por la presente cláusula, el arrendador y el arrendatario convienen que se someterán a la competencia a que se refiere el artículo 594 del CPC, decidiendo con la presente cláusula de allanamiento futuro que se allanarán y someterán a ese proceso judicial.
Punto. No hay una formalidad, Solanos. No hay un texto que el Ministerio de Justicia haya puesto a considerando de las partes. No. Pero sí existen algunos requisitos. ¿Cuáles son? Estemos ante un contrato de arrendamiento de inmueble, que el contrato de arrendamiento de inmueble sea escrito, que tengamos legalización de firma de el notario público. Con ello, por supuesto, y que el contrato incluya la cláusula de allanamiento futuro del arrendatario. Con ello, Gerald, estamos listos para, en caso el demandado no pague la renta, en caso el demandado haya vencido su contrato, estamos listos para demandar desalojo por desalojo, vencimiento de contrato o falta de pago al amparo del artículo 594 del CPC. ¿Tiene alguien alguna inquietud más? No sean tímidos, muchachos, es el momento. Doctor, buenas noches. Repito, yo prefiero ir explicando y dejarme entender con ocasión de inquietudes, para que esto sea mucho más dinámico, ¿no? Porque para el caso de que ustedes quieran escucharme solamente, mejor les comparto unas PPTs que mi equipo académico desarrolla y las leen y ya no tienen que quedarse estos minutos de clase. Dime, Fátima, te escucho. Mucho gusto. Buenas noches. Hola, Fátima, ¿cómo te va? El desalojo con intervención notarial, sus requisitos, sus características. Y claro que como sí. una segunda consulta, doctor, de esos 3 desalojos que se dan en los casos del arrendamiento, usted, ¿cómo lo explicaría de una forma más sencilla y cuál nos convendría, ¿no?, tocar en esas cláusulas? Estoy hablando en estos 3 procesos de desalojo en los casos de los contratos de arrendamiento. No te entendí la última pregunta. ¿Qué me quisiste preguntar? Claro, doctor. Salieron estos 3 desalojos, ¿no?, posteriormente, en especial para los contratos de arrendamiento. Ya digamos, usted, ¿cuál nos recomendaría si es que nosotros tengamos que redactar estos contratos de arrendamiento? ¿Hacia cuál de estos 3 procesos elegir? ¿Cuál es el más ideal, ¿no?, según, digamos, el ambiente de que se esté tratando, ¿no? Ya, mira, primero te procedo a explicar brevemente el desalojo con intervención notarial. Lo que establece esta ley puntualmente es que tú puedes recurrir a un notario para que el notario constate, ojo con el término, Fátima, constate que el arrendamiento ha vencido o que el arrendador no ha pagado. El notario solo constata. Para poder acudir al notario y pedirle que constate, has tenido que celebrar tu contrato de arrendamiento con un FUA, un formulario único, que es un formulario que creó el decreto legislativo 1177, o con escritura pública. Y bajo esas 2 formalidades, y habiendo pactado en ese contrato de arrendamiento la cláusula de sometimiento al desalojo notarial, al desalojo con intervención notarial, tú puedes, llegado el supuesto en el que el arrendador decida no ir y el contrato haya vencido o no te haya pagado, tú puedes decirle al notario: señor notario, constate. El notario va donde el arrendatario y constata: a ver, señor arrendatario, ¿ha vencido su contrato? No, acá tengo la extensión. Ok. ¿Ha pagado? No, acá he pagado. Ok. Si no ha pagado o el contrato ha vencido, el notario emite un acta de constatación y dice: señor arrendador, bueno, he constatado que el arrendatario ha, su contrato ha vencido o no ha pagado. Y usted, como arrendador, le dice a ese notario: bueno, señor notario, envíeselo a un juez, para que el juez ordene el lanzamiento sin mayor dilación. Ya el juez no pregunta: oye, ¿pagaste? Oye, ¿venció? No, porque ya lo constató el notario. El juez lanza. Ese es el desalojo con intervención de notario. Así de sencillo, Fátima. No se le ha permitido ver a este desalojo en su expresión mayor porque, caray, vino la pandemia, tras su entrada en vigencia, a los meses vino la pandemia. No hemos podido disfrutar, entre comillas, de sus beneficios. Por eso yo
de la pregunta que me hace, ¿cuál es el desalojo en el caso de un arrendamiento mucho más potente? Descarto el desalojo con intervención notarial porque todavía no lo he visto en la práctica y no puedo aseverar cómo es. El proceso único de ejecución de desalojo no lo he visto en la práctica porque nadie lo quiere usar. En cambio, la cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario hoy por hoy es el mecanismo más usado y muchas veces por la cuantía empieza ante un juez de paz letrado. Si un proceso, tú bien sabes, Fátima, que se inicia ante un juez de paz letrado, termina ante un juez especializado. Yo, a tu segunda inquietud, habiendo respondido la primera, creería que hoy la cláusula de allanamiento futuro es la cláusula que mejor nos ubica como arrendadores frente a un arrendatario. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Por favor, si no quedó claro, me repregunta. ¿Ah? Si no quedó claro, me repregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna inquietud? ¿Nancy? Doctor, buenas noches. Hola, Carlos. Cuéntame, por favor. Doctor, buenas noches. Un gusto escuchar sus ponencias. Gracias, Carlos. Siempre lo sigo en sus videos, doctor. Doctor, una consulta. ¿Te acuerdas los plenos jurisdiccionales de Lambayeque 2017 y 2018 de Lima Sur? Si yo invito a... No los recuerdo, pero no los recuerdo con exactitud, pero ¿qué concluyeron? No, yo quería explicar si yo alquilo una propiedad, se vence el contrato, al invitarle a conciliar, ¿ya es esa persona un ocupante precario o cuando le envío una carta notarial? Cuando vence el contrato de arrendamiento y el arrendatario continúa en el bien y el arrendador al amparo del 1704 le envía una carta notarial para exigirle que le entregue el bien, lo convirtió en precario de acuerdo al cuarto pleno. Sin enviarle la carta, invita a conciliar y en su texto de conciliación o de su invitación se hace ver que el contrato ha vencido, el arrendatario continuó y con ocasión de y que verbalmente le pidió que se retire, pero que no lo hizo y por eso se ve obligado a conciliar, ya lo convertiste en precario también. La carta notarial es una manifestación de esta voluntad del arrendador para que se le entregue el bien. Y esa entrega de bien, luego de haber vencido el contrato de arrendamiento, de acuerdo al cuarto pleno, le configura en precario. El hecho de que sea carta notarial, verbal, carta escrita, papel higiénico, fax, email, no le quita la naturaleza al hecho que genera que a partir de ese momento y del requerimiento, independientemente de su formalidad, se convierta en precario. La invitación a conciliar también da cuenta de esa situación. Es una suerte de requerimiento, es una manera de decir, oye, tío, dame mi casa, ¿no? Estás requiriendo. Lo que yo entiendo es que en las dos vías, conciliar y carta notarial, ya lo conviertes en ocupante precario. Eso he querido decir, correcto. Es correcto. Eso he querido decir. Gracias. Ya, doctor. Muchas gracias. No. ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola. Una pequeña consulta. Entonces, ¿cuál sería un medio adecuado para no convertir en precario al arrendatario que está en falta, o mejor dicho, que no quiere salir de la posesión del bien? Lo primero, que tengas cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario. Si tú tienes cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, no lo conviertes en precario. Así le mandes 2, 3, 4 o 5 cartas, porque tienes cláusula de allanamiento a futuro. Si no tienes cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, entonces no lo demandes desalojo por vencimiento de contrato, que te terminaría y no le envíes una carta diciendo ha vencido el contrato, envíale una carta diciendo usted me ha dejado de pagar más de 2 meses y medio, el contrato concluido, desalojo, y lo demandas desalojo por falta de pago ante un juez de paz letrado. Te escapas del precario demandando desalojo por falta de pago. Ahora, tú me dirás, no, Julio, la verdad es que el contrato ha vencido y me sigue pagando. Bueno, entonces no hay nada que hacer, es precario, porque le vas a tener que mandar una carta para decirle, déjame de pagar, entrégame mi bien, no te lo va a entregar y lo conviertes en precario. No sé si me dejé entender.
Sí, doctor, todo claro, todo claro. Muchas gracias. Claro, así es. Entonces, no es que la manera de escapar del precario con ocasión de tener un arrendamiento es demandar desalojo por falta de pago. Esa es la manera de escapar de un precario. ¿Sí? Gerald, ¿estás ahí? Doctor, dígame. Ah, no eres Gerald, eres No, que Leslie, ¿no? sí, Leslie. no se preocupe. Ya no, antes de hablarte, Catherine, dime, por favor. Sí, doctor, en cuanto a los requisitos del desalojo notarial, he visto que piden algo de un formulario, FOA. Sí, o es un FUA o es una escritura pública. ¿Y podría explicarme un poco más, por favor? Porque, o sea, no sé cómo materializarlo, dónde tengo que ir para la inscripción. A la notaría, Catherine. En una notaría, los notarios son custodios de los FUA. Los FUA son un formulario que creó el decreto legislativo 1177, que los dejó encargados a notarios para que ellos puedan ofrecerlo a las partes que deseen suscribir y registren ese FUA en un registro administrativo de contrato. Entonces, el FUA o la escritura pública, bajo cualquiera de los dos formatos, te permite como formalidad ir al desalojo con intervención notarial. El tema es netamente notarial, no hay mucho que complicarse, entre comillas. Si tú quieres arrendar, vas donde el notario, le dices o dame un FUA o dame una escritura, le preguntas el costo, vas con el arrendatario, si tú eres arrendador, y el FUA o el modelo de escritura pública, lo único que van a ofrecerte es ese espacio para que pongas la renta, para que pongas la fecha de vencimiento de pago, el número de cuenta donde se va a abonar la renta, nada más, es un número clausus. Julio, pero yo tengo una condición especial, quiero agregarla, la puedes agregar, pero ya el modelo viene predeterminado para que puntual y justamente no te generes un problema. Oye, pon la fecha de vencimiento, pon el importe de la renta, pon la cuenta donde se va a abonar la renta y lo demás, conforme al Código Civil, se regirá la relación de arrendamiento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene inquietud? Doctor, buenas noches. Hola, Buenas noches. Nancy. Sí, doctor, una preguntita. En caso que todavía no se haya realizado, no se haya inscrito la recepción de obras, ¿procede el desalojo? Cuéntame el caso, ¿en qué contexto no se ha inscrito a la recepción de obra? Ok. De un predio matriz se han querido independizar, pero lamentablemente no todos los predios se han podido inscribir una recepción de obras porque dos predios tienen problemas. Y justamente de los predios que no se han podido hacer la inscripción de obras, hay un predio que han tomado posesión hace 5 años y esas personas pagan HRPU, ¿no? Pero son en juicios, ¿no? Por eso que le preguntabas si en esos casos que todavía no se ha inscrito la recepción de obras, se podría desalojar a esas personas. Sí, por supuesto, claro que sí, no tienen título, ¿no? No tienen No. título. Claro que puede desalojarse. Aplicaría, a ver, esencialmente el cuarto pleno casatorio. ¿Qué dice el cuarto pleno casatorio en uno de sus precedentes vinculantes? Que aun cuando el ocupante haya construido, puede ser desalojado. Eso dice el Pero cuarto si que pleno todavía casatorio. no exista un título, ¿no? O sea, que todavía no Ah, exista. por supuesto, así es, esa es la premisa. Esa es la premisa, claro que sí, totalmente. Esa es la premisa sine qua non. Doctor, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué, Nancy? Doctor, una consulta más respecto a estos tipos de desalojo que se hizo, pues el denominado de express notarial. En la práctica, doctor, ¿usted ha visto cuánto es realmente lo que se ha avanzado en materia de tiempo? O sea, en el Poder Judicial, Un poco. ¿cuánto Los tiempo es? precarios pueden durar 4 años porque llegan a la Corte Suprema, pero los que tienen cláusula de allanamiento futuro que empiezan en jueces de paz letrado, a veces demoran 1 año y medio. Poquito menos, poquito más. Es bastante
bastante notorio el avance de tiempo, ¿no? Y ahora considera además, Fátima, que se va a implementar la litigación oral. Ya en varios distritos o sedes, en Lima por lo menos, y entiendo que en provincias también, se está implementando la litigación oral. Y eso va a aunar en cuanto a que haya una rapidez en la atención. Doctor, y también en materias de desalojo se está aplicando el eje del expediente judicial electrónico. Claro, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Entonces sí va a ser Claro más. que se está publicando. Sí, totalmente. La respuesta es sí, Muchas gracias, doctor. totalmente. Doctor, una No, pregunta ¿de más. qué? Ojalá que le encuentren una rápida solución. Sí, claro que sí. Sí, lo escucho. Teniendo en cuenta la cláusula de allanamiento futuro, si es que el arrendatario indica que ha hecho mejoras en el bien, el tema este de la retención por parte del poseedor del bien hasta que se paguen las mejoras, ¿tendría que ver? ¿O tampoco entraría a tallar ese punto en el tema del proceso por allanamiento futuro? No, ahí no entra a tallar. No va a entrar a tallar porque van a decirte que hagas valer tu derecho a pretender el cobro de alguna mejora en otro proceso, y a mí me parece válido. Porque en el desalojo express solo se discute si has vencido tu contrato o no has pagado tu renta. Entonces tú tendrías que acreditar que condicionaste el pago de la renta a que te devuelvan las mejoras, y eso no es muy usual. Tú como arrendador jamás te lo aceptaría. No, mi respuesta es, se juega en un punto y aparte de lo que tú me comentas. Lo he visto en algunas sentencias de precario. Hay quienes a los que demandan desalojo preocupante precario, el precarista se opone diciendo, oye, aquí páguenme, reembolsenme. Y la verdad los jueces no los empelotan porque suenan a acciones temerarias, dilatorias. No te digo que todas sean así, pero la gran mayoría tienen ese fin. Doctor, y para demandar un desalojo, si demora en la práctica y los señores permanecen aún en el inmueble, al momento de hacer la demanda, también allí anexo las mensualidades venideras. Si demandan las mensualidades venideras, anéxalas, ¿no? En los desalojos está permitido. Perdón, en el desalojo por falta de pago está permitido que tú demandes las rentas que hacia el futuro puedan devenir, ¿sí? Pero tienes que demandar desalojo por falta de pago. Gracias. Doctor, discúlpeme, gracias también por su respuesta. No, qué ocurrencia. En el cuarto pleno casatorio, doctor, se estableció un precedente, que es el séptimo, justamente que señala un plazo de 1 año para la acción restitutoria, más o menos haciendo un equivalente entre el desalojo por ocupación precaria y los interdictos. Sin embargo, se generan algunas dudas con respecto a la interpretación sobre este precedente. Doctor, ¿podría hacer de repente alguna...? No, en mi opinión, el desalojo, la reivindicación y cualquier acción que tiene por objeto la restitución de la posesión del bien son imprescriptibles. Esa parte del pleno casatorio, esa parte a la que refiere con honestidad, se le pidieron aclaraciones a la Corte Suprema que nunca hizo. Pero bajo ninguna circunstancia el precedente judicial puede ir en contra de la ley es clara. Las acciones reales vencen a los 10 años y aquellas vinculadas a la reivindicación son imprescriptibles. El desalojo es como la reivindicación, pides la restitución del bien. ¿No? Yo creo que esa parte del artículo carece de todo fundamento jurídico. Y además puede merecer algún tipo de acción de amparo o de inconstitucionalidad en algún momento. Muchas gracias, doctor. Leslie, yo quería excusarme porque tengo un tema personal con cargo a volverlo a ver si quieren 1 hora más en algún momento antes de Navidad, que tengo un tema personal de repente un poco más temprano la próxima semana. Y prefiero hacer esto. Yo les pido más bien para que sea de verdad productivo para ustedes,
que tengan anotadas sus inquietudes y nos vamos a ver la próxima semana para atender sus preguntas. No soy de responder consultas en clases, pero Miguel es un gran amigo mío y yo 1000 veces prefiero a su público en una sesión de él atenderle una consulta en una clase. No, así se absuelve la inquietud, todos aprenden y el participante está satisfecho. Aunque no, como te digo, no es mi política, pero Miguel me hace generar una deferencia, yo lo estimo mucho. Y entre tanto, porque tengo un par de minutos más, ¿alguien tiene alguna consulta más que quiera hacerme? Doctor, yo quiero hacer una consulta. Dale, Wildor, por favor. Doctor, ¿cuánto pleno casatorio, por favor, tendría usted la fecha, el año que se dio el cuarto pleno casatorio? No a la mano, pero te la digo en este momento. Fue 2014, si mal no recuerdo. 2014. Muy bien. Fue 14 de agosto del 2013, pero se publicó, ahora te digo, fue el 2014, pero mira, no me aparece cuándo fue su fecha de publicación. Bueno, ya. Es muy interesante revisar, doctor, el cuarto pleno. Mi querido Wildor, hoy por hoy, para quienes trabajamos en temas de desalojo, es una obligación leerlo, entenderlo, conocerlo y difundirlo. No, es importantísimo. Hay magistrados que diría yo ni siquiera los han leído, y la verdad hay que leerlo. El cuarto pleno casatorio marca un derrotero, un antes y después sobre precario. Marca un antes y después sobre precario. Muchas gracias, Sí, doctor. Claro que sí. No, ¿de qué? Leslie, agéndame por favor el miércoles 22 con este público tuyo, de 5 a 6 de la tarde, nos juntamos una hora solo para resolver consultas, por favor. Traigan anotadas sus consultitas y yo feliz de atenderlas. ¿Ya? Y sin perjuicio de eso, sí, así es. Y sin perjuicio de eso, les dejo mi número, porque repito, Miguel para conmigo tiene especial deferencia y yo a su público lo atiendo de manera especial, ¿sí? Está mi número personal, me escriben, a veces no puedo contestar llamadas, estoy en 1000 temas, pero si me escriben yo los leo y al rato, al momento, inmediatamente los atiendo, suelo hacerlo. Solange, ¿querías decirme algo? Doctor, una pregunta. Entonces, aparte del cuarto pleno casatorio sobre precario, ¿qué otros plenos recomienda que es obligatorio que tengamos? Sobre precario, el cuarto pleno casatorio, obligatorio. Ahora, a ver, mi opinión, querida Solange, independientemente del ámbito en que te desarrolles, lee todo. O sea, y te digo mis intereses. Te lo digo en orden de interés para mí. El séptimo pleno es un muy buen pleno. Reales. El segundo, o sea, si no quieres leer alguno porque no te sobra tiempo como a muchos, el segundo no tiene muchos temas. El quinto habla sobre asociación. Yo te cuento lo que a mí me interesa. El séptimo, básico. El octavo, básico. El noveno, indispensable. El cuarto, que duda cabe. El primer pleno casatorio es bien interesante, trata sobre un tema procesal, es bien bonito. Pero si me preguntas, Solange, vinculado a lo mío, que es reales, que es propiedad, que es posesión, cuarto, séptimo, octavo y noveno, en ese orden. Son sentencias largas, ¿eh? Pero bien vale la pena repasarlas, entenderlas en su contexto y lo demás. Leslie, agente, si nos vemos el miércoles de 5 a 6 para absolver consultas, ¿ah? Cosa que jamás hago, pero repito, Miguel y su público merecen una especial deferencia. Los veo pronto. Mi número está ahí en el Shirley, mi número está ahí, ¿no lo he puesto? Sí, yo lo vuelvo a poner en el grupo, no se preocupe, me lo ha mandado por privado. Ay, qué tono. 945-720-764. Mensaje directo.
Ah, es que soy un Yo lo voy a tonto, compartir pues, en yo el no sé grupo. usar esto. Sí, medio bobo yo. Ya está, ya lo envié para todos. Cuídense mucho. doctor. Buenas Hablamos. noches. Gracias, doctor, muy Gracias, amable, doctor. muy amable. Gracias. Un ratito para copiarlo. Gracias, por favor. Gracias, doctor.